El silencio de María. María aprendió a callar desde joven. No porque no tuviera palabras, sino porque entendió muy pronto que hablar traía problemas. En su casa, el silencio era sinónimo de paz. La voz baja, de obediencia. La resignación, de madurez. Las mujeres fuertes no se quejan, le decía su madre. Y María creyó esas palabras como si fueran una ley. Se casó a los 22 años con Julián, un hombre serio, trabajador, respetado por todos. Nunca fue violento. Nunca gritó. Y quizá por eso, nadie vio nada extraño. Pero Julián tenía otra forma de dominar. La indiferencia. Si María hablaba, él callaba. Si ella lloraba, él se iba. Si ella pedía, él postergaba. Y María, esperaba. Tuvieron 3 hijos. María los crió prácticamente sola. Julián siempre estaba ocupado. Siempre cansado. Siempre ausente, aún estando en casa. Cuando María intentaba decir algo, él respondía, no exageres. Hay gente que está peor. Y ella volvía a callar. Con los años, María se volvió experta en tragarse palabras. Calló cuando la dejaron sola en el hospital. Calló cuando nadie fue a verla en su cumpleaños. Calló cuando sus hijos crecieron creyendo que su madre siempre estaría ahí, sin pedir nada. Mamá es fuerte, decían. Ella aguanta. Y María sonreía. Pero nadie se preguntó a qué costo. A los 63 años, María empezó a sentir un cansancio distinto. No era del cuerpo. Era del alma. Se levantaba sin ganas. Miraba su reflejo y no se reconocía. Había sido esposa. Había sido madre. Había sido apoyo. Pero nunca había sido escuchada. Una tarde, sentada sola en la cocina, María se hizo una pregunta que nunca antes se había permitido. ¿Y si todo este silencio me está costando la vida? Las lágrimas cayeron sin ruido. Porque María sabía algo que nadie más sabía. Había cosas que, si no se dicen a tiempo, se pagan muy caro. María despertó esa mañana con una opresión en el pecho. No era dolor físico. Era una sensación vieja, conocida, que regresaba cada vez que algo importante quería salir, y no encontraba salida. Se sentó al borde de la cama y respiró hondo. Ese día había decidido hablar. No gritar. No reclamar. Solo decir lo que sentía. En la cocina, Julián leía el periódico como todos los días. Julián, dijo María con voz suave, ¿podemos hablar un momento? Él no levantó la vista. Ahora no. Voy tarde. María tragó saliva. Es importante. Julián suspiró, molesto. Siempre dices eso. El silencio volvió a instalarse. Más tarde, María llamó a su hija Laura. Hija, ¿vendrás el domingo? Preguntó. Me gustaría verte. Mamá, ya sabes que estoy ocupada, respondió Laura. Tú entiendes, ¿no? María respondió lo de siempre, sí, claro. Y colgó. Ese mismo día, Andrés pasó solo para dejar unos papeles. Mamá, fírmame esto, dijo, dejando los documentos sobre la mesa. María los miró. ¿De qué se trata? Nada importante. Confío en ti. María quiso preguntar más. Pero recordó cuántas veces preguntar había sido visto como molestia. Firmó. Esa noche, el recuerdo llegó sin aviso. Se vio joven, sentada frente a su madre, llorando porque quería estudiar. Eso no es para ti, le dijeron. Lo tuyo es cuidar. Y María obedeció. Como siempre. En la oscuridad del cuarto, María sintió que algo se rompía. No era rabia. Era tristeza acumulada. Años de palabras tragadas. De sueños aplazados. De después hablamos. Pensó en todo lo que nunca dijo. Que estaba cansada. Que necesitaba ayuda. Que también quería ser prioridad. Y entendió algo doloroso. Cuando uno calla demasiado tiempo, los demás se acostumbran a no escuchar. Antes de dormir, María tomó una decisión silenciosa. No sabía aún cómo. No sabía cuándo. Pero sabía una cosa.
Ese silencio ya le estaba cobrando un precio demasiado alto. El domingo llegó sin visitas. María puso la mesa igual. 3 platos. 3 sillas ocupadas solo por recuerdos. Esperó hasta que el café se enfrió. Luego recogió todo sin decir nada. Por la tarde, el teléfono sonó. Era Laura. Mamá, ¿guardaste unos documentos que dejé ahí hace meses? Preguntó sin saludar. Sí, respondió María. Están en el cajón de siempre. Perfecto. Mañana paso por ellos. Colgó sin despedirse. María se quedó mirando el aparato. No le dolió la llamada. Le dolió no haber importado más que unos papeles. Esa noche, mientras ordenaba el estudio, algo cayó al suelo. Un sobre. No era suyo. Dentro había copias de documentos bancarios, a nombre de Julián y de los hijos. María leyó con atención. Cuentas. Movimientos. Firmas. Su firma. El corazón le dio un salto. Recordó los papeles que Andrés le había pedido firmar días atrás. Recordó cuántas veces había confiado sin leer. Y por primera vez en años, el silencio se transformó en miedo. No miedo a ellos. Miedo a sí misma. A todo lo que había permitido por no incomodar. Esa noche no durmió. Se sentó en la sala con una libreta vieja. Empezó a escribir. No cartas. No reclamos. Escribió fechas. Momentos. Decisiones que no fueron suyas. Y mientras lo hacía, algo inesperado ocurrió. María empezó a recordar quién había sido antes de callar. Al amanecer, Julián salió sin despedirse. María no dijo nada. Pero por dentro, algo había cambiado. El silencio ya no la protegía. La estaba hundiendo. María nunca había entrado sola a una oficina que no fuera un consultorio médico. Aquel lunes, se sentó frente a una mujer de lentes delgados y voz firme, la licenciada Herrera. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó. María apretó el bolso contra su pecho. Creo que firmé cosas que no debía, dijo en voz baja. Era la primera vez, en décadas, que lo decía en voz alta. La abogada revisó los documentos con atención. ¿Usted entendía lo que firmaba? María negó con la cabeza. Confiaba, respondió. La licenciada suspiró. El problema no es que confiara. Es que nadie le explicó. María sintió vergüenza. Luego, rabia. Luego, alivio. Alguien le estaba escuchando. Esa tarde, cuando Julián llegó, María no preparó la cena. ¿Qué pasó?, preguntó él, molesto. Tenemos que hablar, dijo ella. Julián se tensó. Otra vez con eso. María respiró profundo. Firmé documentos sin saber qué eran. Quiero una explicación. El silencio cambió de dueño. Julián evitó mirarla. No exageres, dijo. Todo está bajo control. No para mí, respondió María. No pienso firmar nada más. Julián levantó la voz por primera vez en años. Estás cambiando. María lo miró con calma. Estoy despertando. Esa noche, Laura llamó. Papá dice que estás armando problemas. María cerró los ojos. Estoy pidiendo claridad. Siempre has sido dramática, respondió su hija. María colgó. Con manos temblorosas, pero firmes. Por primera vez, el silencio no la salvó. La puso en el centro del conflicto. Y aunque tenía miedo, sabía que ya no podía volver atrás. El cambio fue inmediato. Ya no la incluían en las conversaciones. Las comidas se volvieron silenciosas, tensas. María pasó de ser invisible a ser incómoda. Julián dejó de mirarla a los ojos. No entiendo qué te pasa, le dijo una noche. Siempre estuvimos bien. María lo miró con tristeza. Estábamos tranquilos. No es lo mismo. Los hijos empezaron a llegar con reproches. Mamá, estás creando problemas donde no los hay, dijo Andrés. Papá solo quiere protegernos, agregó Laura. Tú no sabes de esas cosas. María respiró hondo.
Justamente por eso quiero saber, respondió. Porque nunca me dejaron. Andrés se levantó de la mesa. Esto es una falta de respeto. María entendió entonces algo doloroso. Hablar la había convertido en enemiga. Una mañana, encontró su nombre eliminado de una cuenta compartida. No hubo aviso. No hubo explicación. Solo silencio. Ese silencio que antes usaba para proteger a otros, ahora se usaba contra ella. María volvió a la oficina de la licenciada Herrera. Están tomando decisiones sin mí, dijo. La abogada fue clara, eso es consecuencia de haber cedido durante años. No lo dijo con dureza. Lo dijo con verdad. Esa noche, María no pudo dormir. Pensó en todas las veces que dijo no importa. En cuántas decisiones dejó pasar. En cuántas veces confundió amor con aguante. Y lloró. No por culpa. Por comprensión. Pero al amanecer, algo era distinto. María ya no tenía dudas. El precio de hablar era alto. Pero el de callar había sido aún peor. La casa nunca había estado tan callada. Julián empezó a llegar tarde. Los hijos dejaron de pasar sin avisar. Y María se quedó sola con sus pensamientos. Al principio, el silencio dolía. Le recordaba todo lo que había perdido por hablar. Pero con los días, ese mismo silencio empezó a cambiar. Ya no era imposición. Era espacio. María comenzó a hacer cosas pequeñas para ella. Salía a caminar sin dar explicaciones. Se sentaba en el parque con un libro. Tomaba café despacio. Nadie la llamaba. Y por primera vez, eso no la destruía. Una tarde, la licenciada Herrera la llamó. María, necesito que venga. Es importante. En la oficina, la abogada fue directa. Si no actuamos ahora, usted puede perder derechos que le corresponden. María sintió miedo. ¿Y si mi familia se enoja más? La licenciada la miró a los ojos. ¿Cuánto más está dispuesta a perder para que no se molesten? María entendió la pregunta. Firmó documentos nuevos. Esta vez, los leyó. Los preguntó. Los entendió. Y cada firma fue un acto de valentía. Esa noche, Julián la enfrentó. ¿Vas a denunciar a tu propia familia? María respondió con voz firme, voy a defenderme. Él negó con la cabeza. Nunca pensé que fueras capaz de esto. María lo miró sin miedo. Yo tampoco. La noticia cayó como una bomba. Julián habló primero con los hijos. No para explicar. Para advertir. Su madre está confundida, les dijo. Quiere destruir lo que construimos. Laura llegó furiosa. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Reclamó. Después de todo lo que papá ha hecho por ti. María la escuchó sin interrumpir. No los estoy atacando, respondió. Estoy pidiendo respeto. Andrés rió con desprecio. Ahora resulta que somos los malos. Las llamadas cesaron. Las visitas también. María dejó de existir en los planes familiares. Ese abandono dolió más que cualquier grito. Un día, revisando una caja vieja, encontró fotos. Ella joven. Sonriente. Con sueños. Se preguntó cuándo había dejado de ser esa mujer. Y entendió algo esencial. Callar no la había hecho buena madre. Solo la había hecho cómoda para los demás. Recibió una notificación judicial. No era una demanda. Era una citación para aclarar documentos. Julián estaba nervioso. Por primera vez, no tenía el control. Esa noche, María durmió tranquila. Había perdido algo. Pero había recuperado su voz. El día de la audiencia, María llegó sola. No porque no tuviera a quien llamar, sino porque ya no necesitaba permiso para estar ahí. Se sentó derecha, con los documentos ordenados y el corazón acelerado, pero firme. Por primera vez en su vida, estaba defendiendo algo propio. No dinero. No propiedades. Su dignidad. Julián evitó mirarla. Los hijos permanecieron en silencio.
El juez escuchó con atención mientras la licenciada Herrera explicaba los años de decisiones tomadas sin consentimiento, las firmas obtenidas por costumbre y la ausencia de información clara. Cuando le dieron la palabra a María, su voz no tembló. Durante años creí que callar era amar, dijo. Hoy entiendo que callar fue perderme. Nadie la interrumpió. El fallo fue claro. María recuperó control sobre lo que era suyo. Nada más. Nada menos. No hubo abrazos. No hubo disculpas. Solo silencio. Pero esta vez, era distinto. Semanas después, María se mudó a un pequeño departamento. Nada lujoso. Nada grande. Pero era suyo. Colgó cortinas claras. Puso plantas. Dejó entrar la luz. Un día, Laura llamó. Mamá, dijo, sin seguridad. Quizá exageramos. María respiró hondo. Quizá, respondió. Pero yo no volveré a callar. Y colgó. Sin rencor. Sin miedo. María aprendió tarde, pero aprendió. Que el silencio tiene un precio. Y que pagarlo con la vida entera, es demasiado caro. Desde entonces, habló. Aunque la voz le temblara. Aunque no todos quisieran escucharla. Porque entendió algo que ahora repetía a otras mujeres. Callar no te protege. Solo te borra. Si esta historia te hizo reflexionar, dale like y suscríbete al canal. Aquí compartimos relatos que hablan de la vida real, de silencios que duelen y de decisiones que llegan tarde, pero llegan. Gracias por acompañarnos hasta el final.